las 10 con Silvia. Un nuevo día, una nueva oportunidad para conversar y compartir temas apasionantes. Bienvenidos. Con ustedes, Silvia Blanco. Feliz y nuevo día, ¿cómo están? Aquí vengo con la lengua afuera prácticamente, pero ya estoy aquí lista para acompañarlos, para que me acompañen en un programa más de A las 10 con Silvia. Y bueno, todos los días es un día nuevo para agradecer, un día nuevo para poder, en esta compañía que nos hacemos mutuamente, pues aprender y hablar de temas que muchas veces son muy comunes dentro de nosotros y otros no tanto. Creo que este es el caso precisamente del tema del día de hoy, donde tengo la dicha pues de tener conmigo a un amigo de muchísimos años y una persona a quien admiro muchísimo por el enorme compromiso que tiene con las cosas que él investiga, y es el caso pues de don Carlos Vilches Navamuel, quien es investigador de lo desconocido y de las nuevas fronteras de la mente humana, especialista en el fenómeno OVNI. Él tiene 30 años, Carlos. 38. 38. Así es que el número aquí se veía medio curioso. 38 años de investigación. Eso es toda una vida dedicada a un tema. Así es. Que se las trae. El fenómeno OVNI. Solamente decirlo ya nos pone en una actitud como de qué tanto sé yo o qué no sé absolutamente nada sobre el tema, ¿no? Porque es un tema que despierta en algunas personas, podría decir, incredulidad, despierta inquietud de saber más, de conocer, susto en algunas personas, miedo, ¿verdad? Sí. Lo desconocido. Miedo. Entonces, creo que tal vez ese elemento y ese factor precisamente del temor o del miedo es lo que hace muchas veces que las personas se retraigan y no quieran saber más. Prefiero no saber nada que saber algo que me va a poner un poco inquieta. Así es que involucra... Primero que todo, bienvenido, gracias, ¿verdad, Carlitos? Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Silvia, por invitarme. En realidad, hace tiempo que no utilizo los micrófonos ni la televisión, no doy entrevistas prácticamente. ¿De verdad? ¿Y eso por qué? Porque no pagan. Bueno, aquí tampoco. No, yo sé, pero es un caso especial. No, en realidad yo dejé de dar entrevistas porque se gasta mucho tiempo, sí. Hay que hacer un gran esfuerzo, pero bueno, eso es Costa Rica. Sí me han hecho entrevistas en otros países y sí, lógicamente ahí las acepto. El fenómeno OVNI es muy complejo. Hablar del fenómeno OVNI no nos referimos solamente a los objetos no identificados, porque esa es la sigla, OVNI, objeto volador no identificado, sí. Sino los investigadores hablamos del objeto volador no identificado cuando ya se hizo la investigación. Ajá. Vamos a empezar. Se convierte en OVNI para el investigador cuando ya se hizo la investigación de que no era una cuestión, un hecho astronómico, o de que no era un satélite o un avión, sí, o una imaginación o lo que sea de cada persona. Vamos a empezar como si fuera la escuela de la niña Pochita, ¿verdad? Empezando por el inicio. ¿Qué es un OVNI? Un OVNI es un objeto volador no identificado. Así de simple. Así de simple. O sea, algo que vimos en el cielo que está volando, ¿verdad? Sí, y que no sabemos qué es. Pero para el investigador se convierte en OVNI hasta que haya hecho la investigación y no haya podido reconocer que es algo que se puede identificar. Ok. Supongamos que, porque obviamente los avistamientos, es que le llaman, ¿verdad? Se dan desde mucho tiempo, hace muchos años tenemos información, inclusive siglos, más de siglos, milenios y qué sé yo, porque si nos vamos hacia atrás, encontramos inclusive en cuestiones rupestres y qué sé yo, figuras, que obviamente un plato volando en el cielo, pues está raro, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, hablemos un poquito de todo eso, o sea, ¿de dónde viene toda esa historia? La historia de la humanidad está llena de hechos y eventos acerca de objetos y de seres que vienen del espacio. Estos objetos y seres han sido denominados en diferentes épocas de acuerdo
a la información y al conocimiento que cada quien tenía en esa época. Se les ha llamado dioses, diablos, arcángeles, ginas y todo tipo de... Ahorita le estamos llamando extraterrestres, aunque todavía no sabemos exactamente cuál es la definición. Yo particularmente he defendido mi tesis de que no hay que llamarlos ni extraterrestres, ni ángeles, ni dioses, ni nada de esto, sino yo le llamo los macrobios. Macrobios, sí, porque macrobios tiene una connotación que no es para creencias, sino es una connotación más científica. ¿Es una palabra que existe o es una palabra que no, inventaste de alguna manera? Es un neologismo mío, sí. Eso yo lo divulgué en 2 entrevistas hace muchos años y están en el periódico identificadas tanto en La Nación como en la Prensa Libre. Los macrobios, no porque sean más grandes, y lo puse en macrobios en contraposición de los microbios. Alrededor de los microbios nunca hubo una organización de fe, como son en el otro caso, que son organizaciones de fe y se han creado sistemas de creencia, religiones. En el caso de los microbios nunca se creó un sistema de creencia que perfectamente se podía haber creado, pero no se hizo porque el término no se prestaba para eso. Entonces los macrobios es en contraposición con los microbios, no porque sean más grandes, sino porque están, digamos, en la otra parte. Digamos, los microbios están al lado izquierdo de la evolución como seres pequeñitos, y los macrobios en otra parte donde la evolución es, digamos, mayor que la nuestra. Así, por eso fue que le di ese... Partiendo obviamente ese título, le diste el nombre de macrobios, partiendo obviamente de que vemos objetos voladores no identificados, pues partimos del hecho de que alguien tiene que estar manejando el asunto, ¿verdad? O sea, alguien tiene que ir allá adentro. Sí, aunque pueden ser dirigidos. Exactamente, exactamente, porque obviamente estamos hablando de seres más evolucionados, con mayor conocimiento, entonces obviamente perfectamente podrían no estar habitados, digamos, estos objetos. Pero partiendo de que creemos que van con cositas, con macrobios adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto sabemos de ellos? O sea, ¿qué tanto sabemos de esto que hemos, y conocemos gente que nos dice que los ha visto y todo esto, que ya te voy a preguntar cuál es tu experiencia, pero ¿qué tanto sabemos de estas personas o estos seres que están ahí? Se han identificado más de 80 tipologías. Tipologías se refiere a tipos de extraterrestres, por decirlo. O sea, vamos a decir los grises pequeñitos, que hay una gama de grises pequeñitos. Que esos son los que son menos humanos, ¿verdad? Los que son menos humanos, digamos, menos parecidos a los humanos. Son humanoides, ¿verdad? Hay unos que son muy parecidos a nosotros, otros que son reptiloides, insectoides, los dimensionales, que tienen que ver con otras dimensiones, que son como, digamos, como energía. En fin, lo que se ha hecho es catalogar una serie de 80, creo que son 87 tipologías, de acuerdo a las personas que han dicho que han visto esto o aquello. Claro, o sea, eso también, o sea, sí. 80 y tanto, ¿cómo? Obviamente porque hay personas que han tenido contacto. Y los ha descrito. Exacto. ¿Verdad? También... Y que los han descrito algunas personas que obviamente no tienen nada que ver, que vive uno en, vaya a saber Dios en qué parte del mundo y el otro en el otro extremo, y coinciden. Exactamente, cuando coinciden, digamos, varios testimonios y dan una descripción muy parecida, pues entonces se va tomando como una tipología esa descripción. Sí se ha sabido de casos en donde aparentemente la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha rescatado de un choque de una nave de estas, ha rescatado varios seres. ¿Ah, sí? Sí, el del encuentro de Roswell en Nuevo México en 1947, que es muy famoso, pero
las investigaciones dicen que hay más de 30 casos de esos. Y bueno, obviamente siempre se ha sabido o se ha comentado que los Estados Unidos y todas estas grandes potencias mantienen este tipo de información de manera secreta, o sea, entonces lo que sabemos o lo que suponemos es eso, bastante suposición, o sea, bastante, no es una información. No, en realidad no es así. El problema es que casi todas estas cosas han sido secretas, como tú dices, pero en Estados Unidos hay una ley que hablan de secretos. Uh-huh. Y cuando se cierran los periodos de secreto, porque el secreto tiene, digamos, 10 años. Un tiempo de validez, digamos. Exactamente. Uh-huh. Entonces, muchos investigadores se han dedicado a pedir esas informaciones que han sido secretas y las han sacado. Pero no vayamos muy lejos. El FBI, la página del FBI oficial, tiene unos documentos sobre precisamente lo de Roswell. ¿Y por qué los va a tener el FBI y por qué los pone en internet? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues ya lo liberaron. Ellos lo ponen ahí. El asunto está en quien hace la investigación, cómo llega a esa página que es tan complicada, porque son tantas cosas y tantos casos. Y hay una pestañita que dice The Vault, el cofre o la bóveda. Uh-huh. Y ahí se encuentran no solo casos del fenómeno OVNI, creo son 2.000 expedientes, 2.000, sino que hay casos también de parapsicología. Entonces, aquella serie de X-Files, uh-huh, está basada en todo esto. Sí. O sea, no es que todo sea falso, ciencia ficción, no, todo está basado en hechos, que le ponen algo más para las películas y eso es otra cosa, pero casi todo está basado en hechos reales. Y son de esas cosas que, si bien es cierto, está fundamentada, está respaldada en investigaciones y en hechos que sucedieron, pero son cosas igual que no se hablan, o sea, son cosas que no se comentan. Mira, hay ciertos hechos que la gente le tiene miedo. Si hablamos del fenómeno OVNI, tenemos que hablar de los sistemas de creencia, porque una investigación bien seria, si aplicáramos los sistemas matemáticos y en lugar de ponerle a ciertas constantes, ponerle un nombre, le ponemos una X, entonces a ángeles y a extraterrestres y a Gina le vamos a poner X. Esa ecuación siempre nos va a dar X, no importa lo que sea. Uh-huh. Y esto va a ir definiendo que son unos seres venidos del espacio los que han producido los sistemas de creencia. Uh-huh. Pero los sistemas de creencia son tan arraigados en la gente que ya tienen una idea mental de lo que puede ser Dios o como lo quieran llamar, y no quieren meterse a pensar de que el asunto es más complicado. No, definitivamente las creencias son las que mueven nuestras sociedades, bueno, ¿verdad? Y nuestra... De hecho, las creencias son las que han traído más guerras en el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos un número que ustedes saben que es para mensajes de texto, que es el 7250-8818, 7250-8818, para que ustedes nos hagan sus comentarios, sus preguntas, experiencias, en fin, lo que ustedes quieran. Muy tempranito, hoy por la mañana, teníamos ya uno que decía, el tema de los ovnis es muy interesante, yo vi uno a escasos 25 metros de mi cabeza en el 2004. Muchísimas gracias, Rodolfo. Luego hay otro que está entrando y creo que es bastante largo, entonces entran como de a poquitos, pero bueno, voy a ver si ya entra. Dice Silvia, este tema de los ovnis constituye uno de los puntos más misteriosos en cuanto a fenómenos inexplicables. Hace muchos años el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de un proyecto llamado Libro Azul, desarrollado por la Fuerza Aérea, se dio a la tarea de investigar la procedencia de estos objetos. Se han recogido testimonios de mucha gente, sin embargo, en mi caso, yo no creo en estos fenómenos. Lo que sí es cierto es que nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 21 que para nuestros tiempos habrían señales espantosas en los cielos. Podría ser que parte de estas señales sean estas visiones misteriosas que la gente ha tenido. Bueno,
Aquí se respetan todas las opiniones, o sea, realmente de eso se trata. Aquí hay otro, dice, buenos días, soy Alan. ¿Qué sabe el señor Vilches de Enrique del Castillo Rincón, un tico que hace años tuvo supuesto contacto con extraterrestres? Este fue un tema, fue un muy nombrado el caso. Sí, con respecto a la señora, cuando habla del libro azul, le diré, es un señor. Don Carlos, sí, le diré que yo estuve con era amigo de él, de Alan Hynek, uno de los que llevó la dirección de ese libro azul. Él era un escéptico total, doctor Alan Hynek, y a la vista de empezar la investigación, él se dio cuenta de que había algo que no se podía explicar. O sea, él empezó la investigación siendo escéptico. No, él decía que muchas de esas cosas era el gas de los pantanos y una serie de cosas. Era tratando de darle explicaciones. Totalmente escéptico, y por eso lo escogió la Fuerza Aérea. Precisamente la idea del libro azul era decir que eso no era real. Pero la evidencia fueron tantas que ese 8 o 10% que quedó sin explicación, le cambió a él toda la vida, todo el panorama. Él, junto con el doctor Alan Hynek, los dos amigos míos personales, fueron los que ayudaron a Steven Spielberg a hacer la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Y salen, Alan Hynek sí sale en la película de Encuentros cercanos del tercer tipo. Pero la verdad es que la evidencia científica esta cuestión del encuentro cercano del tercer tipo es cuando existe alguna comunicación, ¿verdad? Con el extraterrestre. Exactamente. Hay hasta el quinto tipo. Sí, eso estuve leyendo. Sí. Pero digo, cuando popularmente se llama el tercer tipo, es cuando ya ha habido un contacto. Digamos un contacto ahí de no necesariamente de hablar, de comunicarse, sino de ver. Sí. Hasta ahí. Los otros son un poco más complicados. Ok, la otra pregunta del caso de don Enrique. Del caso de Enrique Castillo, tú lo sabes, tal vez te acuerdas de algo de eso. Tuvimos una amistad desde el año 76 con él. Digamos que fue él la persona que me metió en esto, aunque yo ya había empezado a leer sobre el fenómeno OVNI, pero él me metió porque él en una de las charlas dijo, no me crean nada, investiguen. Y eso me dio mucha seriedad de parte de él y fue lo que me impulsó a investigar. Entonces, desde esa fecha hasta el año pasado que murió, fui amigo de él, personal. Estuve con él en México, estuve en Colombia con él, estuve en Venezuela durante el tiempo que yo estuve viviendo en Caracas en los años 90 y pico. Estuvimos muy relacionados, investigamos cosas juntos, pero ya no está con nosotros. Ya. Y precisamente tal vez haciendo mención de algo que no todas las personas tuvieron la oportunidad, digamos, de estar cerca de una persona que tuviera este tipo de contacto y este tipo de experiencia. ¿Qué podrías refrescarnos, digamos, de lo que fue eso? Sí, la historia de Enrique es muy complicada, muy compleja. Lo que podemos decir es que él tuvo 5 contactos físicos, no sé cuántos de tipo telepático, para no enredar mucho, porque es un programa corto, en 1 hora no se puede decir, pero cuando uno hace una investigación, y Enrique lo sabía, él siempre, como amigo, era una cosa, pero cuando lo estábamos investigando era otra cosa. Y él sabía que él siempre estaba sujeto a investigación de parte de mi hermano y mía. Entonces, todo lo que él decía en las charlas, en las conferencias, él sabía que nosotros le estábamos dando seguimiento desde el año 76. Conocimos sus familias, sus hijos, sus amigos, y lo que vimos fue un hombre honesto, que no tenía por qué mentir. Nunca hizo dinero con eso. Cualquiera puede decir, no, es que está haciendo dinero. Pues daba charlas y vivía de eso, pero no era para hacerse rico, ni nunca aspiró a hacerse rico tampoco. Entonces, cuando uno hace una investigación, tiene que ver primero que todo la honestidad de la persona, qué tan honesto es, y si uno tiene dudas desde el punto de vista psicológico, si la persona tiene algo que le indica a uno, no, esta persona está un poco desequilibrada o tiene algunas razones para pensar que
que lo que está diciendo no es cierto o está inventado. Sí, porque se presta mucho, ¿no? O sea, se presta para que las personas no necesariamente estén apegadas a la realidad y a la verdad. Pero en realidad se presta en todas las profesiones, ¿verdad? O sea, lo vemos con gente que dice ser médico y no son médicos, gente, o sea, se presta en todas las, eso es parte del ser humano. En el caso que, digamos, cuando yo investigo algo, yo trato de que la investigación sea desde el principio sobre algo que me va a traer, digamos que lo voy a aprovechar al máximo y que no me va a traer sorpresas en el camino, es decir, me gasté 50 horas y ya encontré patas de cabra por todo lado y esto se me cae. Algo no camina. Entonces, eso no tiene sentido para mí. Yo por eso he dejado de hacer investigación, digamos, en todos los casos de avistamientos. Si no encuentro elementos con pruebas físicas, los dejo a un lado, porque son cientos de miles de casos de esos. Entonces, ahora yo me dedico a buscar elementos que tengan alguna prueba, como es el caso, digamos, de la fotografía del lago de Kotte, donde lo que llaman los científicos como Alan Hynek y Jacques Vallée, la prueba dura. De manera de que si se va a investigar, vamos a encontrarnos una prueba consistente. Ahora estoy investigando un caso excepcional. De esos casos excepcionales y pruebas duras las vamos a dejar después de la pausa. Tengo que hacer una pausita chiquitita. Okay, muy bien. Y entonces seguimos con el tema. Así que usted no se despegue. Ahorita volvemos en un minutito. Ya volvemos. Siga con nosotros. En breve regresamos a las 10 con Silvia. Estetic Clínica y Spa. Somos expertos en lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial con las novedosas suturas Silhouette Lift. Todos nuestros procedimientos son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetic Clínica y Spa. Avanzamos con la tecnología. Decile adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetic Clínica y Spa. Comuníquese con nosotros 2275-1111. Visítenos también en Facebook como Clínica y Spa Estetic. Durante más de 3 décadas, Silvia Blanco ha entretenido e inspirado a su público a vivir de manera más plena. Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio con picardía, con una producción respetuosa, inteligente pero a su vez entretenida. Silvia Blanco nos presenta su nueva revista radial, A las 10 con Silvia. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, su cita es aquí. 107.1 Radio Actual, su radio, A las 10 con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta. A las 10 con Silvia. Bien, y precisamente ayer teníamos al doctor Gilberto Rojas acá con nosotros hablando sobre el láser CO2 para todo esto de el mejoramiento de la piel, y precisamente pues la Clínica y Spa Estetic son patrocinadores del programa, así que los invito a que hagan su llamadita al 2275-1111 y puedan tener un acercamiento con ellos para ver qué les pueden ayudar en su caso. Bien, Carlos, hablábamos de estos casos ya más contundentes, como más reales, digamos, que tienen más peso, digamos, en cuanto a, ¿qué decir? No sé, ¿cómo se puede decir? O sea, son más claros en todo lo que se dice y son más creíbles, digamos. Sí, digamos, la investigación científica es una cosa, la investigación de campo es otra, la investigación periodística es otra. Cada una tiene elementos suficientes para pensar que algo es cierto, pero la investigación científica se recurre a todas las disciplinas científicas y se comprueban todos los datos que la investigación de campo da. Okay. Por ejemplo, en Costa Rica existe una fotografía
que es muy famosa, se llama la fotografía del lago de Cote. Esa fotografía fue tomada con cámaras que van en los aviones. No hay fotógrafos, sino son cámaras automáticas de muy buena resolución, porque eran creo que de 8x8 o 8x10. Los negativos son grandes y se ocupan esas cámaras para hacer mapas, o al menos eso era lo que se ocupaba antes. Esa fotografía fue tomada en 1971 en Costa Rica y es, digamos, uno de los mejores casos que hay en el mundo de pruebas físicas. Y esa fotografía fue tomada de manera espontánea. O sea, no es que ni siquiera alguien vio y la tomó. No, porque son estaban tomando fotos, me imagino que como tipo catástrofe, pero en el aire. Sí, se llama mapear, ¿verdad? Ellos utilizan ciertos grados, cierta altura, cierto esto, por tantos kilómetros, y van tomando fotos dependiendo de la altura, digamos, cada 30 segundos o cada 40 segundos. En el caso de la fotografía del lago de Cote creo que eran cada 30 segundos. En la 99 no sale, en la 200 sí sale y en la 201 no sale el objeto. Un objeto muy muy claro encima del lago de Cote. Y donde la fotografía tiene una característica que no es de abajo para arriba, sino que la fotografía fue de arriba hacia abajo. Y entonces están todos los parámetros de la tierra, del lago, de los techos, de las casitas que hay, de la finca en sí que hay. Todos esos elementos, desde el punto de vista científico, son probables. Hasta pueden probar a qué hora fue que se tomó con la luz. Claro. Todo lo pueden probar. Están todos los datos que se necesitaban. Sí, esa fotografía fue sometida a 5 años de investigación en las grandes universidades del mundo por 2 científicos, el doctor Jacques Vallée y el doctor Richard Haynes. Se le consideró el 99.90% de veracidad, o sea, de auténtica. Y no trucada. Se tuvieron que pedir los negativos originales por medio de una universidad al organismo oficial, que era el Instituto Geodésico de Costa Rica, el Ministerio de Transportes. Y la fotografía, al final de cuentas, sale en 2 informes famosos, que uno es gringo y otro es francés. En el informe francés, la portada del libro es la fotografía del lago. Sí. En internet pueden encontrarla, con solo poner fotografía del lago de Cote o la laguna de Cote, ahí va a salir la foto, información y parte de la investigación que se hizo. Esos son, digamos, lo que hacen los científicos es verificarlo desde todos los ángulos y puntos de vista. Es muy complejo. También, no de Costa Rica, al mismo Jacques Vallée le dimos un pedazo de metal que cayó de un objeto en Colombia, y que unos muchachos cerca de la universidad en Colombia juntaron los pedazos, los recogieron y los guardaron. Y a nosotros, por esas casualidades de la vida, Enrique andaba un pedazo y nos lo dio a nosotros, lo guardamos en una caja fuerte y se lo dimos a Jack también para investigar, y se le consideró otro caso auténtico. Por eso. ¿Y qué tipo de metal era? O sea, ¿qué tipo aluminio puro, que no, o sea, que se necesita una tecnología muy muy alta para hacerlo. Y además estaba toda la historia, los elementos de la historia. Esos 2 casos fueron sujetos de estudio. Pero no solo eso, sino eran contenían tantas cosas, tantas digamos, fortaleza en la investigación, que los incluyó en un libro que se llama Confrontation, Jacques Vallée. Para nosotros fue entrar en la puerta grande desde el punto de vista científico, de investigadores, y nos abren la puerta en todo, a donde vamos nosotros nos abren las puertas. Costa Rica, hay ciertos casos que, digamos, yo estoy investigando ahora, uno excepcional, pero estoy apenas empezando, tengo 9 meses de investigación,
Creo que va a ser otro caso excepcional. Los casos excepcionales no son todos los días en cuanto a pruebas duras. Sí, me imagino que en cuanto a personas que te llaman o te dicen que vieron que eso es todo el tiempo. Y no se le debe de quitar mérito ni interés, porque digamos un piloto, si vio algo, pues el piloto tiene suficiente credibilidad para aceptarlo. En un juzgado cualquier testimonio es prueba. Claro. Sin embargo, en la parte científica no. Yo creo que más bien todas las investigaciones que ustedes hacen y que hacen todas estas agrupaciones y pues instituciones que investigan, yo creo que lo que van obviamente es como a la inversa, o sea, van a demostrar tienen que ir a demostrar que es cierto. Y entonces obviamente casi que toda la investigación se hace para demostrar que no es cierto. Exacto. ¿Verdad? O sea, ¿en dónde está la falla? ¿En dónde está ese porcentajito o porcentajote que hace que esto no sea verdad? Sí, bueno, yo pienso que hay varios matices en eso. Si la investigación lo que busca es negarlo, lo va a negar siempre, ¿verdad? O sea, si la investigación lo que busca, por ejemplo, en los casos de políticos, la investigación busca hacerle daño a un político, la investigación periodística se va por hacerle daño, claro, no por buscar la verdad. Entonces tiene que ver mucho con la personalidad de quién está haciendo la investigación, qué tan serio y objetivo es, si lo que está buscando realmente es la verdad. Entonces siempre va a ser objetivo y va a tratar no importa el resultado al final. Sí. Pero en todo esto, la mayoría de la gente no son investigadores. La mayoría de la gente entra, estudia su profesión y se queda ahí. ¿Por qué? Porque no es importante. Digamos, cuando uno habla de física cuántica, por ejemplo, que tiene más de 100 años, y sin embargo, tú le hablas al 95% de la gente, al 98% de la gente sobre la física cuántica y nadie sabe qué es, aunque tenga 100 años de estar investigando, de estar estudiándose, y hoy día se están aplicando tecnologías, claro, así física cuántica. Pero ese conocimiento, a la gente no le interesa el conocimiento técnico ni científico, la mayoría. Lo que quieren ver es la realidad. Quieren ver, a mí por ejemplo, a veces me hacen preguntas tontas, como por ejemplo, ¿y cómo están los ovnis? Eso es una pregunta totalmente estúpida. Y le decís muy bien usted. No, yo muy bien por dicho. Le contesto, discúlpeme, pero la pregunta no está bien hecha. Sí, no. Porque yo no puedo decir cómo están los ovnis, yo puedo decir cómo está mi investigación acerca de lo del fenómeno ovni. Así es. Pero yo no tengo un hangar ahí con varios objetos viéndolos ahí, a ver de qué están hechos ni nada de eso, ¿verdad? Sí. Pero la gente es muy, en este tipo de cosas la gente es muy... Pues hay mucha ignorancia, ¿no? Hay mucha ignorancia adrede, o sea, digo, a voluntad, y hay mucha ignorancia también, porque como todo la red, internet es, por ejemplo, una vía maravillosa de investigación, pero hay que también saber investigar, o sea, porque está llena también de mala información. Sí, sí. Entonces, y aparte un poco con lo que decíamos al inicio, la gente tiene el miedo, el temor, entonces pues mejor se queda en la ignorancia. Así es, ¿verdad? O sea, el miedo es el que más produce la ignorancia. La gente no quiere ahondar en esto. Yo tengo una charla que doy a veces, cobrada, para aquellos que están oyendo, no es gratis. En esa charla hablo sobre si estamos preparados para tener un contacto con estas entidades o los macrobios. Y yo tengo un libro donde hay 2000 preguntas de tipo filosófica sobre si estamos preparados o no. De esos 2000 yo escogí 400 preguntas para la charla, y de esas nunca llego a la número 80 en la charla. Claro. Porque generan muchas dudas y porque la gente dice, no, esto está espeso,
mejor no me meto. Sí. Bueno, y tenemos la voluntad, tenemos el derecho a precisamente elegir en qué nos metemos, en qué no nos metemos, y en qué investigamos, en qué no investigamos. Tenemos un amigo en común que una vez íbamos en un carro y me dice: Carlos, vos que manejás un montón de temas, ¿por qué no hablamos de algo interesante? Y le digo, ¿de qué querés hablar? Me dice: hablemos de Dios. Ajá. Muy bien, le digo, ¿y de qué vamos a hablar de Dios? ¿De la interpretación tuya o de la mía? Y me dice: no, ya empezamos. Le digo, bueno, sí, bueno, igual es con el fenómeno ovni. Claro. ¿Verdad? O sea, hay gente que ve el fenómeno ovni como si fuera pura ciencia ficción. Uh-huh. Y entonces la interpretación es esa, es muy superficial, muy de televisión o de cine, pero no ha ahondado en el asunto y no sabe que la historia está llena de todos estos casos. Ahora, en el caso específico de Costa Rica, o sea, hablando de lo que se da en nuestro país, siempre se ha pensado que, por ejemplo, lugares como México, que en las pirámides y todo esto, como que tienen un poco más de experiencias de ese tipo, o sea, que se ven más avistamientos en esas zonas, en desiertos o cosas así, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se llama? ¿Cómo está el caso de Costa Rica? Tenemos una llamadita, vamos a dejar esta preguntita para después. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Aquí con Rodolfo. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, ¿usted qué tal? Bien, gracias. Saludos para el invitado ahí. Gracias. Una preguntita. Bueno, yo desde adolescente vengo oyendo hablar del patillo, todo. De hecho, yo recortaba anuncios que aparecían en el periódico. Pero no sé, me interesé por un tiempo. Yo quiero saber una cosa, porque se oyen hablar charlas, pero ¿cuál va a ser el final de todo esto? Porque siempre uno oye lo mismo, pero no hemos llegado hasta un punto más álgido, en que uno dice, bueno, ¿existen o no existen? En el mensaje que yo le mandé a Silvia Elena, yo decía que 25 metros de mi cabeza, y mentira, eran como 250 metros ahí, y era verás que era como como digamos todos conocemos estas pastillas salvavidas. Ajá. Que vienen en colores, ¿verdad? Sí. Era una de los colores más bonitos, las rosadas, pero así en alto, ¿verdad? Grande era, un jerez de ese color. Nunca se me olvida de eso. No hace mucho, eso lo viste yo aquí por el lado de Villas de Yarco. Fue una experiencia, pues de momento impresionante, pero sí después ya me gustó. Pero entonces no sé cuánto más se podrá saber más de eso, porque yo siempre, como repito, oigo siempre lo mismo, y saber si a qué tanto estamos de que hay de tener respuestas, o sea, lo que usted quiere saber es a qué tanto estamos de saber si existen o no existen. Ok. Bueno, gracias. Muy bien, gracias, Rodolfo. Bueno, saber si existen o no, me parece que va a ser responsabilidad de la persona que hizo el comentario. Responsabilidad en el sentido de cuánto va a ahondar, o si está esperando que otras personas sean las que le digan lo que tiene que pensar o creer, que eso es muy fácil. En realidad, me parece que no estamos tan cerca de entender esta relación o tener comunicación. Esa es mi percepción. Criterio, mi percepción. Tenemos 2000 o 3000 años de tener esta relación con unos seres que están por ahí, y que posiblemente los años de ellos no coincidan con el mismo tipo de la misma cronología nuestra. Uh-huh. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, algunas entidades de estas viven 1 millón o 2 millones de años y nosotros somos como moscas para ellos? O a lo mejor somos apenas el experimento de estos de primaria, el experimento de estas entidades. Nosotros como seres humanos a lo mejor somos el experimento genético de ellos. Pero esto es otra historia y muy complicada. Tenemos otra llamada. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Jorge Eduardo de Tilarán. ¿Cómo está, Jorge? Saludos a toda esa gente linda de Tilarán. Excelente programa y superior tema. Ese tema de los ET o los extraterrestres o los alienígenas, ¿cómo se les diga?
es algo que ya no es tan importante saber si existen o no, sino qué es lo que están haciendo aquí. Porque tiene miles de años de estar en el planeta Tierra y hay mucha investigación sobre esto. El señor Carlos es muy explícito en todo y es un profesional en la investigación. Me interesaría conocer un poquito más de su proceso. Ahí va a quedar mi teléfono y me gustaría comunicarme con él, porque bueno, el tema es muy extenso y muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Sí le pediría que nos volviera a llamar porque el teléfono no queda registrado, entonces para que se lo dé a Chalito y él luego nos lo pueda dar para que don Carlos lo tenga. Tenemos un mensajito de texto de Río Azul de don Marcos, dice: el canal de cable History Channel en los últimos meses ha divulgado el programa Alienígenas Ancestrales, que promueve una nueva mitología que nos dice que todo fue creado por extraterrestres y que todo cuanto sucede es obra de ellos: sismos, epidemias, la inteligencia humana, cambio climático, meteoritos, que los dioses mitológicos eran en realidad alienígenas, que la ingeniería antigua vino de las estrellas, etcétera. Y todo esto basado, como siempre, en especulaciones y disparates sin cuento ni fundamento. O sea, terminó, hizo toda la explicación, pero al final él no lo cree. Con don Jorge Eduardo, usted sabe que la laguna de Cote está muy cerca de Tilarán, y ahí fue donde hicimos la investigación, en una de las fincas que están alrededor de la laguna. De la laguna, sí. Con respecto a hacia dónde voy o cuánto he caminado, pues son 38 años de investigación. No dejo de hacer investigación, simplemente lo que busco son historias que tengan más pruebas, porque para llevarlas a la investigación científica tiene que ser con pruebas duras. Si me da el teléfono, yo con mucho gusto después lo llamo, tal vez ahondemos en esa parte. Con respecto al del señor de Río Azul, ¿era? Sí, el mensajito de texto. Sí, y lo del History... Sí, lo del History Channel, bueno, son ellos los que están aportando la información, son ellos los que han hecho investigaciones. Si lo quiere usted creer o no, es cosa suya. Usted tiene la libertad, de eso se trata. La libertad de hacerlo, y no tiene por qué, sentirse mal. Al final de cuentas, hay una evolución en el entendimiento de las cosas. Lo que hoy vemos como dioses posiblemente son alienígenas. Hacia eso voy yo. La misma Biblia dice al principio en el Génesis: he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, y siempre intervienen los Elohim, que son los dioses, no Dios en singular. Pero no solamente la Biblia, porque la Biblia tiene apenas 2000 y pico de años. Hay información china, información india, de los Vedas, por ejemplo, en donde se hablan de muchos dioses y muchos seres que vienen. Se habla de los Puspaka, de los Vimana, que son los aparatos, como ellos los llamaban hace 5 o 6 mil años. En fin, cada quien tendrá... Yo creo que cada quien está preparado en el momento en que esté preparado o no para recibir información, para asimilarla, aceptarla y digerirla, ¿no? Hay personas que no tienen esa, digamos, necesidad, inquietud, o no están listos para hacerlo, y entonces pues están en otra como sintonía, digamos. Sí, cuando uno habla del fenómeno ovni, yo le doy gracias al fenómeno ovni, aunque yo ya era bastante escéptico de muchas cosas, sobre todo de los dogmas religiosos. Pero cuando yo empecé a investigar el fenómeno ovni, yo empecé a investigarlo porque era muy escéptico del fenómeno. O sea, para mí era el hecho de que yo era escéptico con los dogmas religiosos, no quería decir que no era escéptico. Siempre he sido muy escéptico. Sí. Pero tengo que decir que los hechos me llevaron más bien por el otro lado. Y tengo que también decir que posiblemente eso que llamamos Dios está bien. O sea, los creadores
no tengo ningún problema con eso, solamente que al decirle alienígenas, los creadores, nosotros podemos hacer el experimento genético de esos creadores. Sí. ¿Verdad? Así que no le veo tampoco mucha contradicción con los otros sistemas de creencia que hablan de los creadores. Sí, bueno, por eso digo que yo creo que hay tanta información y hay tantísimas vertientes por donde, o sea, estamos hablando de 6.000 años de historias muy antiguas, más allá, digamos, de lo que decías, pues, de la Biblia, y obviamente, pues, esto nos confronta y nos enfrenta a diferentes situaciones y decisiones, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, o sea, cada quien tiene el poder de decidir lo que decías ahora, de creer o no creer lo que dice el History Channel o cualquier otra información o teoría que se traiga. Ahora, volvamos a Costa Rica. ¿Qué tan frecuente, qué tan frecuente se dan este tipo de situaciones acá en nuestro país? ¿Se dan más en los volcanes? ¿Cómo? No, yo no pienso que sea más frecuente en un país que en otro. Me parece que en todo se da. En algunos hay más información desde el punto de vista periodístico. México está muy abierto, Perú está muy abierto, Chile, Argentina están muy abiertos, digamos, desde el punto de vista periodístico. Pero hay unas páginas web donde te van diciendo día a día lo que aparece en el mundo, y es en todo el mundo, no es en un lugar. En realidad los avistamientos se dan en todas partes. Sí hay, digamos que sí se puede decir que hay ciertas zonas donde se han visto más, por ejemplo los volcanes, en lugares desérticos también, pero eso no quiere decir que no se vean en las grandes ciudades o en cualquier lugar. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay épocas cuando la época está en los veranos y está limpia la atmósfera, pues es más posible ver cosas o ovnis. Hay más claridad, digamos, sí, claro, en épocas de lluvia la gente anda viendo a ver dónde, que no mojarse y para no caerse, entonces no anda viendo para arriba. No anda viendo para el cielo. Bueno, entonces sí, esa es la realidad. Nosotros aquí en Costa Rica, en el caso mío, tenemos unos 80 o 120 casos investigados que tienen cierto fundamento y que digamos que pueden decir son casos serios, que están ahí en 38 años. O sea que ya ahí ya te puede... sí, podemos ver como más o menos un promedio de lo que se puede dar. Pueden haber mucho más casos, pero eso no quiere decir que hayan sido investigados. Cada investigación cuesta mucho dinero, lamentablemente. No, dinero, tiempo. Sí. Y por ejemplo, hay un caso ahora ahí que era para investigar por quepos y no lo he podido ir a investigar. Por tiempo, por una serie de cosas, porque hay que darle 3-4 días por lo menos, ir a hacer una investigación de esas. Para comenzar a ver si el caso para ver si el caso amerita la investigación. El testimonio es bueno, pero hay que ir a investigar todo, entonces no es tan fácil tampoco. Vamos a hacer el último cortecito ya antes de despedir a Carlos y ya volvemos. Siga con nosotros. En breve regresamos a las 10 con Silvia. Estetic Clínica y Spa. Somos expertos en lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial con las novedosas suturas Silhouette Lift. Todos nuestros procedimientos son bajo anestesia local, garantizando tratamientos mínimamente invasivos. Estetic Clínica y Spa. Avanzamos con la tecnología. Decile adiós a los largos y dolorosos periodos de recuperación. Estetic Clínica y Spa. Comuníquese con nosotros 2275-1111. Visítenos también en Facebook como Clínica y Spa Estetic. Durante más de 3 décadas, Silvia Blanco ha entretenido e inspirado a su público a vivir de manera más plena.
Nunca ha tenido miedo de hablar sobre temas controversiales y llamar a las cosas por su nombre. Hoy llega a la radio con picardía, con una producción respetuosa, inteligente pero a su vez entretenida. Silvia Blanco nos presenta su nueva revista radial, A las 10 con Silvia. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, su cita es aquí. 107.1 Radio Actual, su radio, A las 10 con Silvia. Después de una breve pausa, ya estamos de vuelta. A las 10 con Silvia. Bien, y ya llegamos a la parte, ahora sí que requete final. Nada más leo un último mensajito de texto. Dice: buenos días, Silvia, no niego que haya vida en otros mundos, pues nuestra galaxia es muy grande, pero no avanzada. ¿Por qué no se han comunicado con nosotros? Híjole, terminar con esta pregunta cuando ya tengo que entregar, terrible. ¿Tenemos una llamada? Jesús. ¿Aló? Niña, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, mami? Bien, por dicha. Dios mío. Dámele un abrazo a Carlitos y me da, no sé ni qué llamar porque voy a hacer una pregunta no tonta. Yo creo que no es tonta. A ver. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, yo no sé si Silvia te ha contado o yo te conté a vos lo que le pasó al papá de Silvelena, en paz descanse, viniendo de Tilarán hacia Cañas. A él se le atravesó una luz porque él no vio ningún aparato, ni ningún platillo, ni ninguna nada más una luminosidad tremendamente que lo dejó ciego. De ahí a casa duró un cuarto de hora. Es posible. ¿Lo perseguían que haya... o iba arriba o qué era? No, a él le pasó por el puro frente del ¿cómo se llama? Del sí, vidrio. el carro, pues del vidrio, sí. Sí. Y ahí dice que él no se acuerda de nada más. Él estaba en Tilarán en casa de unos amigos. Y el amigo, yo lo llamé porque yo dije, qué raro. Él dijo, voy a ir a comprar cigarros y ya regreso a Cañas. Pero al cuarto de hora estaba aquí dentro de mi casa como descompuesto. No venía con tragos, no olía a nada. Tanto es así que entre el guarda y yo y no sé, alguno de mis hijos lo sacamos arrastrado. Yo lo que quiero saber ¿es posible que haya sido transportado por un ovni? Tengo un caso exactamente igual de la garita hacia Orotina, igualito el caso, y la mujer eso sí no le creyó nada, andaba de farra el hombre, pero yo me reuní con los dos y todo lo que él me dijo, lo que él me estaba contando eran unas constantes que a veces se dan y que él, inclusive él no había tomado absolutamente nada y llegó también con el pelo parado. Sí, en el caso, por ejemplo, bueno, gracias a mami por la llamada. En el caso de papi, sí fue, pues, y hasta que murió, pues fue una anécdota contada por él, porque él lo único que recuerda es precisamente esta luz, brillante, y después estaba totalmente descompuesto y él no se acordaba de nada. Obviamente la que había recibido la llamada y sabía que 15 minutos después estaba en la casa fue mami. Entonces para ella fue una cosa inexplicable. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo estás aquí? O sea, ¿de dónde me llamaste? Y pues sí, son de esas cosas que no tienen extrañas, que sí. no tienen explicación, sí, ¿verdad? claro. Y me llama pues la atención que tengas un caso Exactamente igual. Exactamente Y un igual. abogado. Bueno, o sea, mi papá ya está en mejor vida, pero bueno, así es. Nos tenemos que despedir, el tiempo aquí vuela y usted tiene la culpa, Chalito, por pasarme una llamada a mi mamá, la última llamada ya así al borde del programa. Carlos, encantada de tenerte, mil gracias. Sé que hay muchísimos temas, como bien lo dijiste, una hora a veces suena como que es suficiente tiempo, pero no lo es un tema de mucha profundidad y tendríamos que seguir
hablando pues de muchas preguntas que tengo en la cabeza y que sé que muchísimas personas también querrían entrar y hacer preguntas, pero si te parece, pues te hago no te puedo pagar, pero te hago la invitación para que estés conmigo pues de vez en cuando. ¿Te parece? Claro que sí, dentro de algún capítulo, mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos mañana al ser las 10 en punto, en A las 10 con Silvia, de lunes a viernes, todos los días a las 10 en punto, con temas interesantísimos siempre. Muchas gracias, que tengan feliz fin de día en la tarde y que Dios los bendiga. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por su compañía. Los esperamos mañana. Su cita es de lunes a viernes a las 10 con Silvia.